La conquista comienza cuando los israelitas cruzan el río Jordán. Josué envió a sus hombres a espiar la fuertemente amurallada ciudad de Jericó. Y allí se encontraron con una ramera llamada Rahab, que les dijo que todos los habitantes de la tierra habían oído lo que Dios había hecho por los israelitas y estaban aterrorizados. Rahab les dio escondrijo a los espías y les ayudó a escapar a las montañas. ¿Cuáles serían los indicios que nos remiten a la conquista de Jericó? En primer lugar, sabemos que Jericó era una ciudad fortificada. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar allí, sobre todo la expedición de Kathleen Kenyon en los años 50, descubrieron que esa ciudad estaba rodeada por una gran muralla de tierra. La cata arqueológica permitió descubrir que Jericó estaba protegida por un brillante sistema defensivo. En la base había un muro de contención de piedra de más de 4 metros de altura, al que se añadía una tapia de protección hecha de adobe que se elevaba aún más. Al otro lado había un terraplén, una empinada cuesta revestida con una capa de cal resbaladiza en donde el enemigo se vería expuesto a la descarga de flechas y piedras catapultadas desde arriba. Coronando la pendiente se alzaba el muro principal de la ciudad, también de adobe y con una altura de más de 7 metros y 3 metros de grosor. Es fácil imaginarse el pánico y la desesperación de las gentes de Jericó. Día tras día, durante 6 largas jornadas, los hijos de Israel pusieron cerco a los alrededores de la ciudad, llevando con ellos el arca de la alianza y haciendo sonar sus cuernos de carnero. Entonces, al 7º día dieron 7 vueltas en torno a la ciudad y los sacerdotes tocaron las bocinas. Todo el pueblo estalló a voz en grito. Y los muros se derrumbaron. Y eso es lo que permitió que los israelitas tomaran la ciudad y comenzasen así la conquista de la tierra de Israel. Cuando la ciudad tocó a su fin, los muros de adobe se desplomaron y cayeron a los pies del paredón de piedra que hacía de contención. En su informe de excavación, Kenyon lo describe con profusión de detalles. Luego la Biblia dice que prendieron fuego a la ciudad, lo que se corresponde exactamente con los hallazgos que apuntan a que Jericó fue consumida por las llamas. A Kenyon no le cabía duda de que, intramuros de la ciudad, las paredes de las casas también se habían derrumbado, lo mismo que defendía que los muros cayeron antes de propagarse el fuego. Así que estaríamos ante la secuencia de acontecimientos que describe la Biblia, en donde se dice que primero cayeron los muros y luego los israelitas incendiaron la ciudad. Las prospecciones en el yacimiento pusieron de manifiesto que el fuego había destruido la ciudad, de la que aún queda un grueso estrato calcinado que delata que en su día tuvo que haber soportado temperaturas extremadamente altas. Eso fue lo que llevó a Kenyon a atribuir el incendio a un ataque enemigo y no al resultado de un terremoto. Lo que ella defendía es que la ciudad fue destruida en torno al año 1550 a.C. por los egipcios, y no hay ni una sola prueba de que los egipcios pisaran alguna vez el Valle del Jordán por aquel entonces. Así pues, Kenyon, al retrotraer la fecha de la destrucción de Jericó 150 años antes de cuando se supone que llegaron los israelitas, no pudo establecer ninguna conexión entre la aniquilación de la ciudad y el relato bíblico. Pero de nuevo es una fecha que se ajusta al patrón que llevo siguiendo. Dentro de la ciudad apareció algo sorprendente. Tanto Garstang como Kenyon encontraron enterradas en las casas una gran cantidad de vasijas llenas de grano. Las tinajas estaban bastante llenas, lo que daba a entender que la cosecha se había recolectado hacía muy poco. Y en la Biblia se habla de que aquello tuvo lugar en algún momento de la primavera. Y allí en el Valle del Jordán es justo en primavera cuando se recoge la cosecha de cereales. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán, lo primero que hicieron fue celebrar la Pascua judía. ¿Y cuándo es la Pascua? Pues en primavera. Las vasijas repletas de grano también indicaban que si hubo un asedio tuvo que ser muy breve, algo sorprendente tratándose de una ciudad tan fortificada como Jericó.
Y eso vuelve a coincidir con el relato bíblico, donde se habla de un asedio de solo 7 días. Si se hubiera prolongado meses, la gente habría consumido buena parte de todo ese grano. ¿Se encontró grano por toda la ciudad? Sí, en todas las casas que excavaron hallaron tinajas llenas de grano. Hay otro detalle elocuente al hilo de Jericó que parece encajar perfectamente con el relato bíblico. Se trata de una promesa que le hicieron a Rahab. Rahab vivía en el interior de la ciudad amurallada. Tras ocultar a los espías, le prometieron que ni ella ni su familia tendrían nada que temer cuando empezase el asalto a la ciudad. Y cumplieron su promesa. Rahab marcó su casa con un cordón de grana que colgaba de la ventana. Pero si su casa estaba dentro de la ciudad, ¿cómo es que pudo haber sobrevivido? Tuve acceso al informe original de las excavaciones en Jericó que publicó el arqueólogo alemán Ernst Selin en 1913. Él fue el primero en llevar a cabo una exhaustiva prospección del sitio. Como pude comprobar, su trabajo es tan impresionante como hoy, al parecer, olvidado. El dossier incluía planos y fotografías. Entre estas últimas, para mi sorpresa, di con una que tenía que ver con la historia de Rahab. Los alemanes encontraron que, en el tramo corto que discurría por el norte de la ciudad, había habido una serie de casas construidas en el propio desnivel, entre el muro bajo y la parte superior de la ciudadela. Algunas habían sido erigidas pared con el muro bajo. Descubrieron también que el muro no se había desplomado en ese punto exacto. Así que los espías pudieron salvar a Rahab y el resto de su familia, porque Dios echó abajo el muro por todas partes, menos en la casa de Rahab. Y hay vestigios arqueológicos que respaldan lo que digo. Hay quien podría decir que no eres imparcial. Creo que nadie, de una forma u otra, es imparcial. Yo reconozco que no lo soy, pero no puedo negar las evidencias y tampoco me invento nada. Tras estudiar el caso y hacer un cotejo con la Biblia, me dije, vaya, esto encaja como anillo al dedo. Es pura ciencia. Se trata de observar las pruebas y en función de eso llegar a una conclusión. Los hallazgos arqueológicos comprenden lo siguiente: las ruinas de una ciudad firmemente amurallada, las señales de que esa ciudad, tras su caída, se consumió en un fuego provocado, una serie de tinajas llenas de cereal chamuscado que prueban que se trató de un breve asedio en primavera, y una hilera de casas intramuros de la ciudad milagrosamente conservadas que vendrían a darle la razón al pasaje bíblico. Según el texto sagrado, Josué lanzó una maldición a todo aquel que osase volver a levantar la ciudad de Jericó. Y la arqueología demuestra que tras la destrucción, Jericó fue en efecto abandonada durante siglos. Por supuesto, para la mayor parte de los investigadores, nada ocurrió cuando tenía que ocurrir. Brian Wood cree que Kenyon erró al datar la cerámica hallada en Jericó y como resultado de ello le asignó a la destrucción una fecha incorrecta. Tanto él como Charles Eileen ubican la conquista en torno al 1400 a.C., apoyándose en la cronología tradicional para Egipto y Canaán. Sin embargo, David Roll y John Vinson defienden otra teoría diferente. Lo que ellos proponen es que el error de la datación de Kenyon se explica porque el arco temporal que se viene estableciendo para la Edad del Bronce Medio no es el acertado y, de hecho, aún está pendiente de una profunda revisión. En cualquier caso, si en algo coinciden todos estos eruditos es en que Jericó fue destruida de una manera que se ajusta a la historia de Josué y los israelitas. Pero el episodio de la conquista no termina en Jericó. Los espías habían hablado de Canaán como de una tierra hermosa de la que manaban leche y miel. Pero también estaba llena de grandes ciudades fortificadas cuyos muros tocaban el cielo. Uno tras otro, todos fueron cayendo al paso de Josué. Entonces Josué puso rumbo al norte y se dirigió a la ciudad de Jasor. Yabín, rey de Jasor, reunió a todos los reyes de la región para luchar contra Israel. Josué aplastó a Jasor y mató a espada a su rey. Y a Jasor pusieron fuego. Los arqueólogos israelíes han descubierto en Jasor un estrato calcinado de la misma época que la destrucción de Jericó. Y también encontraron otra cosa.
Hallamos unas tablillas en un palacio de la Edad del Bronce Medio que había pertenecido a un rey llamado Yabín, y ese es el nombre del rey al que, según el relato, Josué le clavó la espada. Esta es la tablilla cuneiforme en la que está escrito el nombre de Yabín, encontrada entre las ruinas del palacio de la antigua Jasor. ¿Tú crees que hay relación entre el relato bíblico y esas tablillas? Hay un nombre que aparece idéntico en ambos sitios. Pero cuando se ha querido hallar alguna prueba de la conquista en las fechas comúnmente aceptadas, no ha aparecido ninguna. De hecho, la mayoría de estos lugares ni siquiera estaban ocupados durante toda la Edad del Bronce final. No aparecen ni muros altos ni destrucciones masivas, solo un conjunto de ruinas calcinadas. Lo cual no ha hecho más que alimentar el escepticismo actual sobre la veracidad del relato bíblico. Puede que una vez más se hayan equivocado de época a la hora de buscar señales de la entrada de los israelitas en Canaán. Porque si nos alejamos más atrás en el tiempo, hasta la Edad del Bronce Medio, vemos que todas las ciudades sí estaban ocupadas y custodiadas por altos muros. Y lo más inaudito es que todas acabaron destruidas en el mismo corto periodo de tiempo, tal y como aparece descrito en la Biblia. Si hacemos un cotejo entre las ciudades del relato bíblico y los vestigios arqueológicos, vemos que hay una serie de correspondencias extraordinarias. En mi opinión, hay suficientes indicios de ciudades destruidas y abandonadas como para afirmar que encajan en la secuencia de acontecimientos que narra la Biblia. Es muy probable que estemos ante la conquista de Josué. Todo está ahí: la estancia en Egipto, la esclavitud, el éxodo de Moisés y la conquista de la tierra prometida. Solo que todo ocurrió antes de lo que se cree. Roll, Bimson y otros estudiosos sugieren que el problema no radica en la datación del relato bíblico, sino de la historia de Egipto. Según ellos, los primeros investigadores erraron a la hora de asignar las fechas, y lo que habría que hacer es desplazar unos siglos hacia adelante ciertos hechos de la historia egipcia. Y así, de pronto, todo aquello que parecía muy anterior en el tiempo se vuelve contemporáneo de lo que se cuenta en el Antiguo Testamento. Todo se sincroniza, encaja. Una posibilidad así me llenaba de emoción. Eso explicaría por qué todo lo que se ha descubierto pertenece a un momento bastante anterior en el tiempo. Pero ¿es concebible que desde hace siglos los egiptólogos hayan podido estar tan ciegos? No tengo ninguna simpatía por el revisionismo histórico. Historiadores muy buenos y muy competentes han dedicado décadas de su vida a establecer la cronología de Egipto y de Oriente Próximo. Queda mucho trabajo por hacer, pero no concibo que se puedan mover los hechos a razón de centurias. No participo de ese juego en absoluto. Disponemos de la suficiente información como para poder reconocer un error de 10 años por aquí o 10 años por allá, pero eso no tiene nada que ver con proponer un cambio nada menos que de siglos. Es un disparate, partimos de una base sólida, no hay por qué cuestionarla. ¿Qué se suponía que debía hacer yo ahora? El criterio de Hofmeier y Finkelstein es un reflejo de la opinión más generalizada y yo no podía simplemente desoírla. Lo cierto es que la mayoría de los investigadores, incluso aquellos que creen en la Biblia, no van a aceptar así como así que haya pruebas que supongan una demostración del éxodo. Es demasiado pronto. Se trata del mayor escollo de todos los que me he ido encontrando. Pero los patrones de evidencia eran tan sólidos que ya no podía tirar la toalla. El equipo de Mahoney dio con una pista que lo dirigía directamente a la Universidad de Oxford. En la calle de San Juan se encuentra el Instituto Griffith, una institución que atesora una de las mayores colecciones de documentos egipcios de todo el mundo. Tim Mahoney fue allí a consultar los escritos del difunto Sir Alan Gardiner, para muchos el mejor traductor de jeroglíficos del siglo XX, además de todo un visionario en lo que a la investigación de Mahoney se refiere. Me dio un vuelco cuando empecé a estudiar sus notas de trabajo. Sentía que en cierta forma estaba siguiendo el camino que él había empezado a trazar. Después de tanto tiempo de investigación, resultó que Gardiner había dado en el clavo precisamente en eso que yo andaba buscando. No debemos olvidar que estamos hablando de una civilización que tiene miles de años de antigüedad y de la que solo nos han llegado unas mínimas muestras. Lo que con tanto alarde se nos vende como historia de Egipto no es más que un conjunto de retales y jirones.